Es un gusto tener a Montserrat Martorell en la penúltima sesión de este ciclo del arte de escribir, ¿no? Y Montserrat tiene un historial bien interesante. Primero nació en Buenos Aires, en el año 88, periodista y comunicadora social de la Universidad de Portales, máster en escritura creativa, candidata a doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Es académica, dirige talleres literarios y escribe en este momento su tercer libro. Su primera novela, La última ceniza, fue elegido la mejor del año por los premios Lector 2017, y después esta novela, Antes del Después, que es la que está circulando en este momento. Bueno, Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo Tú tienes, estás? bien aquí, ¿y tú cuántos talleres estás impartiendo en este momento y de qué tipo? Bueno, primero que todo quiero saludarlos a todos y todas. Reconozco algunas caras, cómo están. Me imagino que momentos muy difíciles a veces, los de la cuarentena, así que les mando un abrazo fuerte y ojalá podamos disfrutar esta conversación. Gracias, Marco Antonio, por invitarme. Estoy haciendo 5 talleres literarios en este momento. Taller de escritura creativa, 3 secciones de taller de literatura de mujeres y un taller de escritura de cuentos. Ya. ¿Y cómo trabajan estos talleres? ¿Cómo son los métodos? Son distintos, digamos. Sí. ¿Cómo, cómo es cada uno, digamos, de estos tres estilos, digamos? Sí, cada uno es un universo en sí mismo. Yo hace 3 años empecé a hacer un taller de escritura creativa. La idea era siempre que ahí llegaran estudiantes que querían desarrollar un proyecto, una novela, una antología, de repente que ni ellos supieran muy bien qué era lo que querían hacer, pero que tuvieran en el fondo algo que los empujara a estar ahí, a construir una historia. Y ese es mi primer taller, uno de los que más cariño le tengo. Ahí siempre yo llego con algunas referencias literarias, de repente les comento el último libro que me leí la noche anterior, yo leo harto, les leo algún fragmento, algún verso, discutimos un poco, veo algunos alumnos de hecho de mi taller de escritura creativa, y luego desarrollamos los ejercicios de pie forzado. Yo Ah, cada semana cuando la clase termina, eso de las 9, 9:30 de la noche, porque en realidad termina a las 9, pero siempre nos quedamos un poco pegados, les doy una tarea, un ejercicio de escritura creativa en el fondo que los lleve a construir el proyecto que están trabajando o que vean que si eso es funcional para su propia trama. Entonces ahí leemos, revisamos los ejercicios, cada uno, la diferencia en mi taller, toda la gente lee, o sea, nunca queda alguien en el taller de los miércoles que se haya quedado sin leer, que eso a veces pasa. Somos ya. de hecho 13 personas en este momento, se escribe máximo 2, 3 páginas, leen su relato y yo abro como la discusión, qué opinan, de qué manera se puede crecer este texto, qué manera le podemos dar más luces, también detectar las sombras, pero en este sentido sombras que en el fondo perjudiquen, porque obviamente la oscuridad es importante en la escritura. Y después al final hablo yo y así funciona ese taller de escritura creativa. El de literatura de mujeres, por otra parte, es más de lectura. Yo, bueno, hice mi doctorado en literatura hispanoamericana, me especialicé en literatura de mujeres, sobre todo narrativa chilena, y en este taller la idea es leer a mujeres permanentemente. Leemos a poetas, leemos a narradoras. Anoche, por ejemplo, leímos a El amante de la Indochina del Norte, que es esta reescritura que hizo Marguerite Duras, de este libro que publicó en los años 80 y que luego retoma en el 90 cuando el amante chino se muere. Y ahí doy ciertas observaciones, un poco de la biografía de esta autora, el Mm. libro, de qué se trata el amante, y después mis alumnas. Pasa algo muy raro con el de literatura de mujeres porque es para hombres y mujeres, pero solo entran mujeres. Creo que en estos meses que existe, solo una vez ha entrado un hombre. Así que los invito a los hombres a sumarse, a leer a las mujeres. Y ahí empezamos como a analizar, a reflexionar, a interpretar también lo que vemos. Y la segunda hora es más para revisar también ejercicios de pie forzado, porque al final ustedes saben, o sea, ustedes los que leen, las que leen, se darán cuenta que de tanto leer uno ya quiere escribir. Y entonces el segundo bloque lo usamos un poco para revisar nuestras tareas, leer en voz alta, etc. Y el de cuentos está basado básicamente en lectura de cuentos. Ese lo hago en la Casa Contada, que es una casa literaria que existe.
y ahí comentamos cuentos y además escribimos nuestros propios cuentos siguiendo la dinámica del taller de escritura creativa. Pronto, en un par de semanas, voy a empezar un taller de introducción a la novela, que es como dar herramientas, me lo ofreció Andrés Montero de Casa Contada, dar herramientas para construir tu primer manuscrito, así que también va a ser un proyecto bien bonito e interesante. Yo lo paso muy bien haciendo talleres literarios, la verdad, considero que, pucha, para mí la literatura es mi pasión, estudié eso y me dediqué a eso, ahora estoy escribiendo mi cuarta novela porque es lo único que sé hacer probablemente, y lo único que me interesa y que me gusta y me llena el alma, el corazón, la cabeza, y en un ejercicio que a veces es tan solitario como la escritura y la lectura, poder encontrarme con otros con esa misma pasión es finalmente lo que me mueve. Por eso yo también soy profesora a tiempo completo en la universidad. Yo soy profesora en la Universidad Alberto Hurtado, en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces paso mi día ahí deambulando entre las clases, la universidad, la lectura de las noches y los talleres literarios que he encontrado, aparte de gente que me hubiera encantado que hubieran sido mis amigos en la vida hace tanto tiempo atrás. Ya. Y cuéntame un poquito, ¿qué tipo de pies forzados usas, por ejemplo, con tu alumno? Pucha, ya he ocupado todos los ejercicios que se me han ocurrido. Por ejemplo, de repente había un verso de Lan Carson el otro día que me gustaba, que decía, todos nosotros como hojas. Entonces les dije que a partir de eso escribieran un relato, lo que ellos quisieran. Ya. O por ejemplo, mirarse en el espejo. Mírense en el espejo 5 minutos y a partir de ahí desarrollen un texto, desarrollen una narración, desarrollen un monólogo interior, o buscan tu personaje alguna adicción, algún defecto, piensa cuál es el árbol que no te deja ver el bosque, siempre mezclando con aquellas cosas que yo siento que son importantes, herramientas importantes para acercarnos a las construcciones de las tramas. Pensar en lugares, por ejemplo, imaginarios, decirle a alguien, te acabas de quedar ciego o te acabas de morir, cambia tu perspectiva, escribe esto en segunda persona, habla como si fueras un niño, piensa qué pasaría si te convirtieras en un objeto, en fin, así como juegos. Al final la escritura es un juego. Yo ahí soy seguidora de Cortázar totalmente. Creo que uno busca lo lúdico en la escritura, así como hay también sombras y hay tristeza y hay heridas y las creaciones son heridas también, hay una cosa muy lúdica que me lo exige la literatura y donde creo que ahí podemos encontrarnos todos en el juego, y los juegos son fundamentales en los talleres, imaginarse la vida desde otra parte. Hablaste de Andrés Montero y de Casa Contada. Cuéntanos un poco qué es eso, digamos, no todo el mundo lo conoce. Sí, le tengo mucho cariño a Andrés Montero. Bueno, de partida creo que es uno de los grandes escritores chilenos de mi generación. Tenemos más o menos la misma edad, quizá Andrés un poco mayor que yo. Tiene una novela que se llama Tahuada, tiene otra novela súper premiada que se llama Tony Ninguno, que se ganó el premio Elena Poniatowska, que es un reconocimiento que entrega la misma Elena Poniatowska. Y Andrés, junto con su compañera Nicole, creó este lugar de cuentos. Tenían la casa, de hecho, en Providencia, cerca del Metro Salvador. Ahora en febrero habían pagado, la habían dejado preciosa, y él me invitó a participar con un taller primero de literatura de mujeres y otro taller de cuentos. Así que ahí lo pueden buscar en Instagram, Casa Contada, tiene montones de ofertas, de talleres, tiene un taller de poesía muy bonito también, que de hecho hace Diego del Pozo, si no me equivoco, que fue el que hizo este libro, uno de los últimos libros que leí de la Gabriela Mistral, Todo culpa es un misterio, que también lo recomiendo mucho. Y es un lugar, es un espacio abierto a la literatura, así que muy recomendado, y con el trabajo ya hago un par de talleres al mes. Ahora, ¿hay recomendación de ciertos títulos, por ejemplo, para la gente que está empezando en escritura? Porque esto, los distintos talleristas, digamos, cada uno tiene su cajita, ¿no?, de instrucciones, sus autores o autoras, digamos, con los cuales siente que son fundamentales para empezar. Sí, bueno, recomiendo, yo siempre tengo como a mano a mis escritoras fuertes, como a mis madres literarias,
que diría que son la María Luisa Bombal, la Sylvia Plath, la Virginia Woolf, la Simone de Beauvoir, y la Alejandra Pizarnik. También Emily Dickinson, esas son como las mujeres que yo tengo en la cabeza permanentemente, que no las suelto y a las que vuelvo una y otra vez, casi como un amor mal avenido, porque es como que uno recae y uno recae y uno recae. Pero bueno, siempre encuentro cosas, y esas autoras las aconsejo siempre que las lean, que las descubran, que las mastiquen, que las lean en diferentes etapas de la vida, que sean Biblias de consulta permanente. Yo ahora no estoy en mi casa, estoy en la casa de mi pololo, pasando la cuarentena, así que no podría mostrarles mi velador, pero mi velador tiene esas autoras todo el tiempo y yo permanentemente estoy ahí hojeándola porque también me encuentro mucho en ella. Así que ellas siempre, en cualquier versión, si son sus diarios, si es su poesía, si son sus ensayos, mujeres como Simone de Beauvoir, que en el fondo te escriben el segundo sexo, escriben La mujer rota, escriben el monólogo, la edad de la discreción. Después tiene, no sé, por ejemplo, este libro que escribió respecto a Jean-Paul Sartre, La fiesta del adiós, no me acuerdo bien cómo se llama el título, pero en el fondo siempre te va a estar sorprendiendo, siempre te va a estar provocando, cuestionando, etc. Libros que me parecen fundamentales en el camino, para empezar el camino narrativo, que si uno pudiera comprarlo, El escritor y sus fantasmas, por ejemplo, de Ernesto Sábato. Yo creo que Ernesto Sábato es de los grandes escritores, de las buenas prosas latinoamericanas. Tiene otro libro que son conversaciones y diálogos con Sábato y Borges, que también uno puede aprender mucho, porque en el fondo uno tiene que leer a estos escritores no solamente hablando de literatura, también hablando de la vida, del amor, de la política, de la religión, de la sexualidad, del erotismo. Yo sé que todos esos temas aparecen en las novelas siempre, pero en estos libros uno puede encontrar otras capas u otras dimensiones de los autores. En esa misma línea, ya que nombré a pura mujer al principio, voy a nombrar a algunos hombres. El aprendizaje del escritor, de Jorge Luis Borges también, que es un libro muy interesante. Imagínense, yo me lo perdí una vez en un bar hace muchos años, cuando estaba de visita en Chile, porque viví varios años en España, y de mis visitas a Santiago lo perdí, y bueno, me lo volví a comprar porque encontraba que era demasiado importante, así que imagínense. Las clases de literatura de Cortázar, que son estas clases que hizo Cortázar en los 80 en Berkeley, por ejemplo, son fundamentales, aparte que es un libro entretenido, ágil, rápido, uno descubre el carácter de Cortázar así como tan misterioso. Hay una entrevista, que no sé si la han visto los que están acá en YouTube, que se la hace un español a Cortázar en los 70. Yo siento que cuando uno ve esa entrevista, que es larguísima, como de 1 hora y media, y lee también clases de literatura, se va encontrando con el mismo genio de Cortázar. Virginia Woolf también, que la nombré, bueno, leer Cuarto Propio, leer Lunes o Martes, que son los cuentos, pero también leer sobre la escritura, que son apuntes de Virginia Woolf sobre la escritura, particularmente. Y yo creo que con esos sería un buen lugar para comenzar. También yo soy una obsesiva de los clásicos. Me ha costado mucho salir desde ese lugar, como mi cabeza estuvo poblada mucho tiempo por Papá Goriot de Balzac, Rojo y Negro de Stendhal, Madame Bovary con Flaubert, y hoy lo que intento hacer y lo que hago harto en mis talleres es decir, bueno, leamos a los clásicos, pero leamos también a las autoras que hoy existen. Tenemos una narrativa impresionante de autoras chilenas, argentinas, latinoamericanas, que la llevan, por decirlo de alguna manera, y creo que hay que leerlas también, como ir mezclando lo clásico con, qué sé yo, una Gabriela Wiener, una Mariana Enríquez, mezclándola, como ya dije, con la Marguerite Duras, con la Marta Brunet, por ejemplo, que es una autora que me sigue sorprendiendo mucho. Los cuentos de la Marta Brunet es impresionante, no envejecen. Ahora he estado releyendo también una novela de la Marta Blanco, una querida amiga mía que se murió hace algunos meses. Yo creo que no siquiera ha pasado un mes, quizás un mes y medio. Ella tiene una novela que se llama Mar Adentro. Preciosa, sí, impecable. Creo que la escritura de la Marta Blanco va a envejecer muy bien también. Leer también a la Silvia Plath. Yo siempre había leído mucha poesía de la Silvia Plath y este año leí La campana de cristal, por ejemplo. Y ahí me encontré con otro tipo de formas. Leer a Leonard Cohen,
también. Leer a Leonard Cohen, su poesía, escucharlo ahora en esta cuarentena, lo he escuchado todo el tiempo ahí en el Spotify, me fascina, me parece como fascinante. La poesía para mí siempre va a ser el género mayor. Y ahí cuando digo poesía, bueno, pienso en Miguel Hernández, pienso en Antonio Machado, pienso en un Jaime Gil de Viedma que tiene un poema espectacular que se llama Pandémica y Celeste, pienso en Alfonsina Storni, pienso en la Emily Dickinson, o sea, como ahora que estamos encerrados, en cuarentenados, uno piensa como esa mujer se reveló y revolucionó, más allá del cliché, que nos la muestra con esta túnica, vestida de blanca, encerrada en su casa, no casándose, no teniendo hijos, bueno, como que en el silencio y en el aislamiento se descubrió también a ella misma. Leer a Kafka, Kafka como padre del realismo mágico, de la literatura fantástica, como gran padre de todos estos autores que vinieron después en los 60, en los 70, me parece importante leer dramaturgia. También siempre le digo a los alumnos de los talleres literarios, como la única manera que sepamos construir buenos diálogos, que tengamos como acceso a cómo construir y edificar el propio cuerpo de nuestros seres creados, de nuestras criaturas, a través de las novelas, es leyendo dramaturgia. Y ahí yo creo que libros que nos fallan, por ejemplo, es Casa de Muñecas, que no pasa de moda y que ahora analizándolo, que he leído El Árbol este año varias veces, el cuento El Árbol de María Luisa Bombal, que es una escritora que me fascina, me parece la escritora más formidable que tiene la literatura chilena, la literatura latinoamericana. Pienso que María Luisa Bombal, si es que hubiera nacido en Inglaterra, hubiera sido Virginia Woolf, estoy segura. Veo una conexión, por ejemplo, cómo son capaces de ponerles nombres a los roles sociales de los hombres, de las mujeres, al patriarcado, al machismo, mujeres que nacen a principios del siglo XX y que son capaces de construir esas atmósferas tan potentes, tan soñadoras, de tanta conexión con la naturaleza, el erotismo. Conté que, bueno, ayer con las alumnas en el taller de literatura de mujeres leímos a la Marguerite Duras, no la leí hace mucho tiempo, y me reencontré con todo su erotismo. Para los que no saben, esta es una historia, el libro se llama El amante, el primero, y el segundo es El amante de la China del Norte. Y es una relación prohibida entre un chino que tiene 26, 27 años y la Marguerite Duras, porque es su propia vida, su propia historia, obviamente con todas aquellas ficciones que necesitamos, que los autores en el fondo nos tomamos como licencia para trabajar. Y es una relación que uno ahí puede leer, una relación de abuso, pero al mismo tiempo es de una belleza que te hace dudar, como esta gente está, este hombre está enamorado, este hombre le duele, es como lo que dice Borges, el nombre de una mujer me duele en todo el cuerpo, tengo una mujer apretada o atrapada en la garganta. Entonces la construcción del erotismo, yo creo que ahí el erotismo es tan importante en los clásicos, cuando Flaubert, por ejemplo, nos muestra a Madame Bovary arriba de este carro y como que hay movimientos y no nos dice qué es lo que está pasando, pero nos lo imaginamos también. Bueno, Marguerite Duras tiene una fineza y una elegancia para construir que creo que de esas cosas aprendemos mucho. Y otros cuentos que leí, justamente ahora último, leí unos cuentos la semana pasada de la Margaret Atwood, que se llama Lusus Naturae. Lo voy a poner en el chat porque es el cuento más bonito que he leído en este mes. Lusus Naturae, de la Margaret Atwood. Impresionante, como le pone nombre al aislamiento, a la marginalidad, una mujer que tiene una enfermedad que no sabemos bien qué es, que la familia la rechaza porque la hermana no se puede casar mientras ella exista, la aíslan. Bueno, no les voy a contar porque el final es terrible, pero al mismo tiempo es bello. Y yo creo que esa es la búsqueda que todos necesitamos cuando leemos, cuando escribimos, que tiene que ver con la belleza en lo terrible, la belleza en lo feo, las sombras. Hay una cita de Rilke, que es un poeta que me fascina mucho, que dice, temo que si me quitan mis demonios se puedan morir mis ángeles. Y para mí los libros que a mí me han marcado tienen eso, tienen unos demonios que son ejemplares. Ahora, es interesante que trabajen la poesía, ¿no? Junto con la prosa, en la construcción literaria, en la construcción del lenguaje, e incluso la dramaturgia. O sea, son varios géneros, esto no es habitual en la formación de talleres.
Pero me quedó dando vueltas todo el primer manuscrito, cuando enseñas el primer manuscrito, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo, digamos? De pronto, que te deben llegar, se ven en el taller de lectura, empiezan a entusiasmarse con escribir, y de repente tú haces estos ejercicios de 2, 3 páginas, y de repente ya, se dispara una novela o un libro de cuentos. ¿Qué pasa ahí, digamos? Hay una magia completamente, o sea, yo creo que también los alumnos cuando se meten, aunque no sepan conscientemente qué es lo que están buscando, qué es lo que tienen, ya hay una novela que empezó a aparecer mucho tiempo antes y que necesita cierto empujón, cierta ayuda, ciertas como delimitaciones para que pueda crearse, para que pueda construirse. El taller de novela que creo que empieza en un par de semanas más, básicamente tiene que ver con eso, con que alguien tenga una idea respecto a lo que quiera hacer quizá, y que uno empiece a ayudarlo a que se dé cuenta cuáles son las características principales que debería tener una novela, o qué tipos de narradores ocupar. Eso es muy importante porque en el fondo muchas veces estamos leyendo, leemos, somos buenos lectores, pero tiene que ver mucho con disfrutar de la lectura, con el placer. Acá la idea es como ir pensando, ¿me sirve este narrador en primera persona, o esta primera persona tiene que ser omnisciente, o este omnisciente tiene que estar mejor escrito en que cambie de punto de vista y la narración sea polifónica? ¿De qué manera el diálogo termina por convertirse en un arte? El espacio, reflexiones sobre el espacio, reflexiones sobre el tiempo, cómo caracterizo a los personajes. Ahí yo creo que uno puede aprender mucho de José Donoso, que no lo he nombrado, pero me parece que es un tremendo escritor. Me acuerdo hace algunos años me tocó dar una conferencia en la Diego Portales sobre las casas, el universo de las casas, en la obra de Donoso, y ahí, bueno, con Casa de Campo uno se da cuenta como qué buen observador era Donoso, más allá de que era un intelectual, que era un escritor del detalle, bueno, un hombre que también sabe manejar muy bien a sus criaturas, el conflicto narrativo, las tensiones dramáticas, en fin, la idea es como ir dando montones de señales. Yo ahora estoy escribiendo mi cuarta novela y siento que terminé esa tercera novela que tú dijiste en el verano, y ahora ya con la pandemia me metí en una cuarta, y creo que al final cada novela es un ejercicio en sí mismo, uno va aprendiendo tanto siendo su propia editora, mirando, acercándose a las novelas. Al principio yo creo que las primeras novelas, los que están escribiendo sus primeras novelas, es un ejercicio muy de pulsión, de vomitar, incluso a veces media que se parece a uno, como que uno no se escapa ahí. Y ya después te vas como exorcizando los demonios y te vas acercando quizás a aquellas cosas que están en tu alma, que realmente tú quieres contar, que realmente tú quieres escribir. Y hay yo creo que hay un aprendizaje, hay saltos de un libro a otro completamente que para los que lo vivan también es una experiencia muy bonita, muy bonita. Mm. Y cuéntame, en estos talleres de novela, ¿cómo trabajas tú esto? ¿Llevan un capítulo, 2 capítulos? Porque ahí no se puede hacer pie forzado. A no ser que quiera hacer un ejercicio para construir un detalle, digamos, o trabaje en un paisaje, o trabaje en un personaje, pero ¿cómo lo hace? Porque hay talleristas de novela que solo permiten un capítulo, otros se leen bastante más material, digamos. Es una estructura, el taller de novela, probablemente de los más complejos de manejar. Sí, por eso vamos a ver cómo sale, pero yo le tengo toda la fe del mundo. Pero en todo caso, tiene que ver con que sí, vamos a dar una primera hora a esta cosa más pedagógica, que me parece importante, respecto a todo lo que nombré antes, y después vamos a dividir el grupo, entonces cada sesión alguien va a revisar o va a leer un capítulo, su primer capítulo. La idea es obviamente llegar con un proyecto literario y ¿Ya? contar qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere desarrollar, qué idea tiene en la cabeza, un poco como funciona siempre en estas postulaciones de talleres. No sé de qué manera Andrés lo va a hacer ahí, como la selección de las personas, pero la idea también es que es incluso dar ejercicios para que esos ejercicios ayuden a construir la trama. Y cuéntame,
Hay algunas preguntas que están entrando por el chat. Ya. Preguntan sobre tu formación de escritora, digamos. ¿Qué talleres asististe? ¿Qué talleres fueron importantes para ti? Si es que a lo mejor no tuviste ningún taller y lo hiciste sola, digamos. Sí. Bueno, yo escribía desde muy chica, clásicos, así como 5 años, escribiendo poemas, ¿Ya? cuentos, qué sé yo, y siempre quise ser escritora, aparte había nacido como en un ambiente bien de muchos libros, mi papá también es escritor, él hace más periodismo de investigación y otro tipo de cosas, pero también en el fondo como que la literatura y el periodismo son caminos paralelos prácticamente, caminos mellizos. Y estaba entre estudiar periodismo y literatura. Siempre, el otro día una amiga me preguntó, creo que fue la Caro Brown, que también es una escritora que recomiendo muchísimo, me Ujú. preguntó como, pero Monse, ¿por qué no estudiaste literatura al principio? Y fue como, yo sentía que después podía compensar un poco, haciendo un máster, un doctorado en literatura, como esa primera formación, pero sentía que si no estudiaba periodismo me iba a arrepentir mucho. Y bueno, me dediqué al periodismo y hice un máster en escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Esto lo hice en el año 2013. Me gané la beca Chile, me fui para allá y en el fondo lo que hacían en esos años en España era institucionalizar los talleres literarios. Era en el Ya. fondo como decir, bueno, en España existen todos estos talleres de escritura creativa, todos estos talleres literarios, ¿por qué no le damos un orden, una formalidad? Y Ya. crearon dos programas que fueron los primeros, que uno era en la Universidad de Barcelona y otro era en la Universidad Complutense de Madrid. Yo tenía muchas ganas de vivir en España, de vivir en Europa, así que bueno, cuando me enteré que existía este máster, lo quise hacer, así que mi formación fueron estos 2 años de escritura creativa en España, en la Complutense, que me entregó montones de herramientas, porque aparte eran conocimientos muy teóricos por una parte y por otra parte de mucha práctica, es decir, tenías un taller de, qué sé yo, literatura de la novela negra, por una parte, clases todos los días, de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, sin parar. Y además tenías talleres que era como, bueno, un profesor decía, en 15 minutos escriban lo que quieran que aparezca. Entonces a mí de partida me dio la posibilidad de compartir con compañeros españoles, españolas y también de otras partes del mundo, que teníamos en común nuestra afición por la literatura, por los libros, por la lectura, todos de profesiones muy distintas, de solo habitar literariamente, de hablar de libros, etcétera, etcétera, y además de leernos y de conocernos desde ahí, súper intenso, como 2 años muy intensos en mi vida, y esos fueron mis años de formación de escritora, que bueno, culminaron con la publicación de mi primera novela, de La Última Ceniza. En el fondo, en ese máster se terminaba con una publicación, con un libro, Ya. con una novela o con una antología de cuentos o con una antología de poemas, y yo decidí escribir mi primera novela. Bueno, no sé si decidí, apareció nomás, fue como que apareció en un ejercicio en clase y a partir de ahí ya me lancé a escribirla y la presenté como trabajo final de máster. Y cuéntame, ¿alguna influencia de alguno? Hablaste de Jaime Gil de Viedma, hablaste de poesía, pero otros autores, narradores o narradoras españolas. Sí, bueno, es que ahí yo creo que hay una gran carencia en Chile de mi generación por conocer a los autores españoles. Entonces, viviendo en España, yo solo leí españoles. Y ahí te puedo nombrar a Ya. Javier María, a la Rosa Montero, a la Elvira Lindo, a Antonio Muñoz Molina, a Enrique Vilamatas. Todos esos autores para mí fueron como sacudidas. Sí, Más encima yo soy fanática de también. Joaquín Sabina, que para mí también es Ya. un poeta. No sé si les guste Sí, porque está Sabina bien, está genera muy bien. amores y odios, pero a mí me fascina. Y todos esos autores fueron como armando un corpus en mi cabeza, sumado a la poesía. En el máster teníamos un taller de poesía de un profesor que había hecho su doctorado en poesía en Harvard, y él además nos pasaba la poesía de los españoles, bueno, de Miguel Hernández hasta, no sé, Mm, Carolina Coronado, José Hierro, en fin, montones de poetas que a mí me interesante. volaron la cabeza en esos años. Yo creo Antonio que lo que Gamoneda, más por leí fue ejemplo. españoles. Sí, Antonio Gamoneda, que tiene además un gran poeta, y además tiene sus biografías que son muy interesantes, sus textos autobiográficos. Sí, O Juan Carlos Mestre también, digamos, que se pasa mucho tiempo en Concepción y un poeta extraordinario, digamos.
y ciertas prosas que son muy poderosas. Hablaste ahí de Javier María, digamos, que es uno de los candidatos al Nobel, digamos, español, eh, de peso, digamos, mucho autor interesante, digamos. De Pero, peso, y además lo pude conocer también porque, bueno, ahí uno iba a los lanzamientos de los libros, también los escritores iban, este máster es como muy famoso en Madrid, entonces también nos llevaban escritores para conversar, editores, en fin, fue muy bonita la experiencia, y me acuerdo perfecto de una clase, de las primeras clases de un taller de escritura creativa en el máster, que el profesor nos imprimió, nos pasó a cada uno una hoja impresa con un poema de Nicanor Parra, que es Soliloquio del Individuo. Y éramos 30 personas y el profesor se pone al frente y dice, Montserrat Martorell, ¿quién es Nicanor Parra? Y fue como, wow, como y tuvimos que leerlo en voz alta ese poema, se llama Soliloquio del Individuo, yo creo que Parra tiene las mejores poemas de esos años que están en Obra Gruesa, se llama un libro que reúne su claro, poesía, fabuloso, fabuloso. mira, aquí preguntan las cosas más curiosas, ¿no? ¿Empiezo por Dostoyevsky o por Bukowski? Pregunta uno por ahí. ¿Qué Pucha, pregunta más rara? yo empezaría por, yo creo que cualquiera de los dos, como te dicen los españoles, eso no tiene pérdida, no tiene pérdida de Ya. ninguno. Ahora, yo partiría por Dostoyevsky, siempre creo que es Ajá. importante leer Crimen y Castigo, o Los Hermanos Karamazov, o El Idiota. Bukowski a mí me gusta, eh, soy feminista y Ah, me gusta Bukowski, una contradicción en sí misma. Pero bueno, los seres humanos somos contradictorios. Me parece que si uno quiere descubrir esa cosa como rota, quebrada, hay un periodista y escritor cubano que se llama Pedro Juan, que es muy de la onda de Bukowski, no sé si lo han leído. Eh, pero creo que ahí uno si quiere echar mano como a esas noches de alcohol, de amores quebrados, de obsesiones, de violencia, como narrativamente, Bukowski puede ser un universo muy interesante. Yo todos los textos donde les sobra la luz, les pongo, les pongo oscuridad y viceversa. mm. Mira, preguntan por cómo si usan las estructuras narrativas, la estructura narrativa de la dramaturgia, ¿no? El conflicto, el arco dramático, o eso lo trabajas de otra manera, digamos, como cruza géneros. Por eso es interesante qué toman de uno lado al otro, porque tú hablaste de la oreja, ¿no? Del diálogo, conclusión del diálogo, pero en la dramaturgia también está la construcción de personajes y el uso del arco dramático, por ejemplo, que es muy interesante, y el manejo de la energía del material a través del conflicto, ¿no? ¿Te cuelgas de eso también? Sí, me cuelgo de todo, me sirve mucho, me sirve la dramaturgia, me sirve el periodismo, me sirve la poesía particularmente, como yo soy una persona que partió escribiendo poesía, que me gusta escribir poesía, que escribo poesía, y en mi prosa permanentemente uno se encuentra en mis novelas con pedazos de poesía o descripciones que son más poéticas. Yo creo que en la poesía está todo y todo es poesía. Esta conversación puede ser un poema, una mirada, un amor, un rencor, todo es poesía. Y por eso creo que la poesía es el género mayor, que uno aprende de la poesía el buen lenguaje, el vocabulario, el ritmo, el sonido. Yo soy una escritora como obsesiva, obsesiva con las palabras y con cómo suena y no suelto una frase hasta que ya la redacción como no está impecable. Y eso me la da la poesía también y la música, sí. Al final como la poesía y la música, así como el periodismo y la literatura, primos hermanos, lo mismo, la música es poesía pura. Escuchen por favor ese poema de Miguel Hernández que se llama Elegía, musicalizado por Joan Manuel Serrat, que le Sí. escribió Miguel Hernández a Ramón Sijé, su amigo que se muere a los 19 años, terrible la muerte y esa amistad como de tanto amor. Y bueno, ahí ustedes me dirán cuán potente puede ser un poema o pueden ser unos versos. Sí, sin duda, digamos, sin duda. Hay preguntas que van llegando, ¿no? También
Alguien pregunta ahí sobre más datos de literatura femenina latinoamericana, digamos, y una pregunta capciosa, ¿no? Porque dicen, ¿es realmente nueva esa literatura o viene, o se descuelga de otras, de todas las influencias, ¿no? Mm. Yo tengo últimamente pensado tanto el tema de la literatura de mujeres. eh, era esa la pregunta, ¿cierto? Más como Sí, datos de literatura de mujeres. sí, sí. ¿Sí? Porque, bueno, las alumnas que están aquí, que han ido conmigo al taller de literatura mujeres, se darán cuenta de como el dolor que hay en los libros que leemos, independiente de las épocas, es transversal, la herida es como algo que nos recorre a las mujeres, la heredamos, está ahí hablando, 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 y uno no se puede escapar jamás. Ay, te congelaste. Eh, y a veces Ya. uno se pregunta como Virginia Woolf, ahí estoy, uno se pregunta como Virginia Woolf qué hubiera pasado si las mujeres no hubiéramos tenido esas heridas tan grandes y qué cosas hubiéramos escrito, dónde hubiéramos estado. Lo que decía tanto María Zambrano, como cuál hubiera sido el designio de otra autora que recomiendo, María Zambrano. El designio de la historia de la humanidad si las mujeres hubiéramos estado ahí en el frente de la batalla. Y ahora veo una escritura de mujer que es muy provocadora, que a veces es muy insolente, y lo digo como un valor, como que creo que hoy la escritura es insolente. Lo interesante va a ser qué va a pasar cuando los procesos estén más estables, que los hombres y mujeres nos sintamos que tenemos las mismas oportunidades, qué cosas vamos a escribir desde ahí, desde nuestra humanidad. Pero como poetas, ¿qué poetas les recomiendo? Mujeres que a mí me han ayudado en este camino. Idea Vilariño, una de las poetas más importantes probablemente que ha tenido el Uruguay. Rosa Betty Muñoz, que es una poeta chilena que vive en Chiloé. De hecho, Alejandro Zambra le dedica un par de páginas a la Rosa Betty Muñoz en su último libro, Poeta Chileno. Leí Poeta Chileno hace como un mes y medio. La novela de Zambra es espectacular. Como Notable, me, notable. me hizo llorar 4 veces la novela, y no suelo llorar tanto con los libros. Recomiendo mucho a la poeta chilena Verónica Sondek también. Me parece que su libro Ojo de Agua, que reúne los mejores poemas de una parte muy importante de su vida, son fundamentales. Recomiendo a Lan Carson. Sé que me preguntaron por Latinoamérica, pero tengo que nombrar a Lan Carson porque La belleza del marido, que fue un libro que leí el año pasado, me dio vuelta al tablero, me demostró que uno puede hacer también tantas cosas, como la belleza del marido es de una mujer que su marido la engaña, es infiel, ella se da cuenta de su deslealtad y además se va mezclando mucho con la belleza de este hombre. Ella no teme decir que ella amó a su marido por su belleza, y va haciéndose preguntas en voz alta y las va mezclando con toda esta cultura griega que tiene la Anne Carson, porque ella es profesora de griego en la universidad. Impresionante. También recomiendo a la Elvira Hernández, una poeta atómica, impresionante esa mujer, cómo puede escribir de la naturaleza, de los pájaros, de la geografía, sin que la voz le tiemble, sin que la mano le tiemble. Recomiendo leer a Raúl Zurita, recomiendo leer a la Soledad Fariña, que tiene unos libros desde hace muchos años y que sigue escribiendo y que es una poeta noble y notable y tan buena también. Mira, hay un varón aquí que pregunta sobre el dolor de los hombres, ¿no? ¿Sí? Porque en las heridas, a veces también hay autores que trabajan muy bien la herida de los hombres, ¿no? La herida del amor. O sea, ese libro tremendo de Hanif Kureishi, Intimidad, cuando es Terrible. el narrador, digamos. O Peter Hanke, la mujer zurda, que es una novela tremenda sobre el dolor. Hay una protagonista femenina ahí que la maneja muy bien, Peter Hanke, digamos, y sabe llevarlo eso. Y no sé si hay otros autores, por ejemplo, tú hablaste de Dostoyevsky, está atravesado por heridas, digamos, es un autor considerable, digamos, como se desgarra, digamos, en El Jugador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? Sí, una buena pregunta, porque, bueno, aquí mismo
ya dije que no estoy en mi casa, así que no puedo prestar mis libros, pero me traigo libros a la casa de mi pololo y estoy leyendo este Ya, libro que se llama El día más blanco de Raúl Zurita. Y aquí sí. hay un libro doloroso, es un libro que duele completamente. Tengo estos cuadernos de Cioran, Ah, Emile Cioran, son preciosos, weón. Esos textos espectaculares. son textos impresionantes. Son Y, 4 cuadernos, 4 manuscritos, son sus manuscritos que escribió entre el 57 hasta el 72. sí, Te habla del momento en que se muere, por ejemplo, Germán Hesse, por ejemplo, lo que significaba el amor, la autoestima. Bueno, José Donoso, el mismo José Donoso, creo que una escritura del dolor, si uno lee, por ejemplo, Correr el tupido velo, se va claro. dando cuenta de todas esas heridas. ¿Qué decir de Pedro Lemebel? Mm, Lemebel, que es un autorazo, un escritor de otro tiempo, y es de otro tiempo ya a esta altura. sí, El mismo Jaime Gil de Viedma, que es un escritor catalán que muere de SIDA en los 80, que es un hombre que tiene un poema que si quieren saber del dolor de un hombre, está ahí, del dolor y del amor. Se llama Pandémica y Celeste, de Jaime Gil de Viedma. Federico García Lorca, sobra decir por sí. qué. Y Kureichi, que tú lo nombraste, bueno, a mí Kureichi me fascina, recomiendo todo de Hanif Kureichi, un escritor británico-pakistaní. Tiene libros como Soñar y Contar, Nada de Nada, Algo que Contarte y el mismo Intimidad. Así que yo creo que ahí son varios autores que pueden ayudarles. Y también otro que he leído y que me ha sorprendido, pero mucho, últimamente lo leí hace como 3 semanas, retomé lectura de cuentos de Guillermo Blanco. Ya. Hay un libro que se llama como Un hombre solo y el mar. De una belleza, ahí estamos como la literatura es un género mayor, como no todos escribimos, hay escritores que están en otros niveles, cerca ahí del Olimpo. Guillermo Blanco está cerca del Olimpo y llego a decir que es una escritura que va a envejecer muy bien, Mm. así como la Bombal, que creo que o la Mistral, cada vez se enriquecen tanto con nuevas lecturas que son escritores que son infinitos, que no se acaban. Oye, aquí estaba preguntando por el autor británico, bueno, Hanif Kureishi. Están A Bolaño, preguntando- también recomiendo leer a Bolaño. Si es que nunca han leído a Bolaño, partan con una novelita Lumpen. Es una novela corta de 90 páginas. Uno puede acceder rápidamente al universo bolañesco a través de esa novela y si se tientan después, sigan con los cuentos, sigan con los poemas de la Universidad Desconocido. Si se atreven después con el 2666. Eh, en fin, como a mí me gusta mucho Bolaño Estrella no se Distante. agota. Estrella Distante me parece a mí que es una joya, además porque es la única vez que he visto contado el golpe militar con humor, que es una cosa muy rara, Precioso. un texto muy curioso, digamos, y muy ¿Y sorprendente. sabes qué otro autor me fascina también? Ya que preguntan por las heridas y los hombres, César Vallejo, que no lo hemos nombrado. Sí, por favor. Y César Palabras Vallejo busca en ese poema, me moriré en París con aguacero, un día del que ya no tenga recuerdo, me moriré en París y no me corro. Y que él está enterrado en París, y bueno, es un poeta que también yo creo que sabe ponerle nombre al dolor. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes sí, como el odio de ¿no? Dios. Esa línea de Vallejo cuando dice, considerando que el hombre es triste y sin embargo se peina. Sí. Era de un juego, un poeta monstruoso, Vallejo. O sea, sobre todo leer los poemas humanos, digamos, para mí, en mi lectura, ¿no? Él, aquí recuerdan a Lin, la gente, digamos, que también es un poeta mayor de nuestra trayectoria. Porque Él, escribí Estoy vivo. sí, claro, claro, y que tiene estas novelas tan raras, ¿no? La Orquesta de Cristal, el arte, ¿cómo se llamaba la otra novela de Lin? Que era muy delirante, ya me acordaré. Bueno, pero tú El ya, arte de la palabra, creo. creo que el arte de la palabra. El,
Y de Bolaño no me extraña que no nombres los detectives salvajes y prefieras 2666 entre las novelas grandes de él, ¿no? Sí, 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 sí. Los Detectives Salvajes me los compré, me acuerdo, en Ciudad de México. Sambra me recomendó una librería que se llamaba El Péndulo, así que fui para allá. Me lo Ah, compré y me los devoré, una edición preciosa, que si no me equivoco sacó el Faguara, esa es la que tengo. Y sí, lo recomiendo. Bolaño, es como que a veces me acerco y me alejo de Bolaño. Tengo peleas con amigos mexicanos que me dicen que Bolaño está sobrevalorado. Tengo un gran amigo escritor mexicano que cree que todo es un invento. Y de repente me pasa eso, de repente como que Bolaño me defrauda y otras veces me impresiona. Y así estoy, como permanentemente. Sé que creo que es muy pillo. bueno, tiene aciertos muy notables, digamos, Bolaño, eso no se puede discutir. Pero de repente, claro, hay textos que no te dejan tan contento, digamos. Pero Sí. a mí me interesa mucho esto del taller los talleres de novela, ¿no? Y la contraparte, que es otro género, un género que está creciendo muy fuertemente, que tuvimos a la Pía Barro, que es el microcuento, ¿no? El cuento, Mm. la microficción, el cuento corto, ¿me entiendes? O sea, no sé qué experiencia tienes tú al respecto. Sí, no, yo con microcuento no he trabajado mucho en mis Ya. talleres, trabajo más con relatos, trabajo más, diría, con cuentos también, o con fragmentos, pero sí, como creo que puede ser muy interesante porque en el fondo el cuento te exige impacto, el cuento te exige atención, el cuento te exige cuidado, te Ujú. exige un inicio, un final, un universo claro, circular, redondo, con personajes que estén perfectamente establecidos. Y la novela, claro que el taller de novela puede ser un desafío, porque una novela, a veces uno se cansa de uno mismo, imagínate una novela, algo que uno está 4, 5, 6 meses, hay gente que me dice que ha estado 5 años, 10 años, Sí, entonces sí, la novela es un mundo. Es cuando, por ejemplo, uno lee a la Mariana Enríquez en Nuestra parte de la noche y la lee después que una autora que descubrí hace poco tiempo y que recomiendo y descubre sus cuentos. Nosotras en el taller de literatura mujer analizamos el cuento que se llamaba Las cosas que perdimos por el fuego, que es es cuando las tremendo. mujeres deciden quemarse a partir de la Ajá. violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres, que las queman. Entonces las mujeres empiezan a decir, bueno, entonces ahora si quieren que las mujeres seamos así, todas vamos a estar quemadas y todas vamos a ser hadas doradas y mujeres y bolas de fuego. Y ahí ves a la escritora desde Ujú. otro lugar también. Recomiendo mucho leer a Mariana Enríquez, que se ha Sí, caracterizado por la literatura del terror también. sí, tiene un lado, ese lado oscuro que dices tú, ese es el lado de sombras, ¿no? Yo me acordé de algunas cosas con Donoso, ¿no? Donoso fue un autor muy importante para mi generación, porque apareció de pronto en plena dictadura y llega de repente y traía la literatura de afuera, o sea, estábamos totalmente aislados y traía lecturas y otras que resultaron fascinantes, o sea, lo que era leer a Canetti o lo que era leer con él realmente a Henry James o realmente autores claves, digamos, y trabajar con él era un método, era el método más delirante que yo conozco, digamos, porque de pronto se leía el libro de él, cuentos de él, digamos, en el taller. Y Me lo imagino. en algún momento yo llegué a entrar al taller y me dijo, no, si tú has venido mucho, me dice. Así que me dijo, no, tú no vas a hacer el taller, tú vas a venir todos los martes a revisar cómo escribo y avanzo en la novela que estoy haciendo. Y vas a ser como el secretario, se va a ordenar los papeles, va a leer el borrador, va a leer. Entonces de repente me encontré con una enseñanza interesantísima de carpintería teatral o de cocinería, de todo esto que es muy interesante, el making of de la novela, ¿no? Y yo siento que ese es un método que he visto muy poco y que me llenó de luces respecto a la construcción literaria, al detalle, al,
a cómo se avanza y se retrocede en una novela, aunque no se tome años. Porque pueden ser una novela puede escribirse en una noche, como Jack Kerouac se jactaba con el viajero solitario, o puede tomarse años, ¿no? Y en eso hay, por ejemplo, Pepe Donoso no iba a recibir la condecoración que le ponía el presidente de Francia porque estaba terminando una novela. O sea, era la condecoración, la orden de honor a las artes y las letras, y no, estaba terminando la novela, era terrible, absolutamente terrible, maniático en eso, digamos. Sí, bueno, y un hombre que vivía escritura, yo aprendí mucho leyendo a Donoso también, esta idea como obsesiva de cómo son los personajes, ¿No? metódico, de cómo construye psicológicamente, físicamente, esa rigurosidad en la literatura. El otro día Fuguet fue a mi taller literario a hablar con los alumnos y las alumnas y contó que, bueno, Donoso lo había echado de su taller y contó algo que me parece muy bonito compartirlo, que tiene que ver con que cuando él escribía Mala Onda, que era muy joven, cocinó esa novela en un taller literario. Y todo el mundo y mucha gente le dijo, esta novela es lo peor, esta novela no va para ninguna parte. Y él estuvo muy afectado por las palabras de sus compañeros, tan afectado que salió y vomitó en el patio, en el parque forestal, algo así, y después fue a su casa, se tomó un té y se mejoró y siguió escribiendo. Y yo creo que eso es muy importante porque es algo que no hemos conversado, que tiene que ver con la crítica que surge en los talleres literarios, que a mí me parece fundamental que haya crítica, me parece fundamental exigir también. Por eso de mis talleres, como el más exigente es el del taller de escritura creativa de los miércoles, y ahí yo sé que los alumnos y las alumnas sufren porque también ellos ya son muy exigentes y ayudan a crecer los textos, pero en el fondo que uno va a los talleres también para que el otro te diga, para que el otro Mm, te diga su opinión y bueno, ahí uno irá tomando el camino que crea tomar y aquello que le sirve y aquello que no lo sirve. Pero los talleres son muy importantes para contrastar las miradas, para aprender, para crecer y ahí te das cuenta que bueno, la literatura a veces pensamos que la escribimos solos y no es tan así. no, y no, y uno siempre tiene lector o lectora favorito, digamos, es así, digamos. Eso desde el modelo de Freud y su amistad con Fliess, o sea, desde eh, Flaubert y su amistad con Luis Collet, o sea, como uno tiene un lector o lectora, digamos. O sea, Flaubert cuando le fue fatal con la tentación de San Antonio con sus amigos, digamos, que se los leyó, se las leyó completa en voz alta, y le dijeron, mira, dedícate a otra cosa, busca una historia común y corriente y escribe algo así, digamos, pero no haga estas cosas. Era Maxime Duchamp y otro más que no me acuerdo el nombre. Y se fue de viaje, Flaubert, hasta que leyó en una noticia de una costurera que se suicidaba. Y ahí, de pronto, empieza a trabajar la idea de Madame Bovary, que va a revolucionar la construcción de una novela, y que es curioso porque es un momento en que se escriben muchas novelas sobre mujeres con autores hombres. La Regenta, Sí, Brice, de Fontane, Ana Karenina, que no lo hemos nombrado, un personaje magnífico, y el primo Basilio, de Queiroz, que la gente no conoce esa novela, y es una novela portentosa también otra vez la historia de amor, adulterio, la mujer, esa casa de muñeca de Ibsen anda por ahí, o sea, esta Nora, este ejercicio que alguna vez yo se lo planteaba a alumnos, ¿qué hizo Nora después? ¿Qué hace Nora al salir? Que se ha hecho ejercicio de obras de teatro, digamos, de muchos escritores, me acuerdo, españoles, hicieron una vez un montaje en que se llamaban ¿Qué hizo Nora? Entonces, habían varias versiones de esta Nora al otro lado, ¿me entiendes? Era un trabajo formidable. Y sí. bueno, Hedda Gabler, digamos, es un personaje femenino potentísimo, o sea, que son súper interesantes, que han sido trabajados por hombres y que después toma el bastón la cantidad de autoras femeninas que están en este momento marcando
marcando tendencia, y el boom nuevo es femenino. O sea, eso ya lo acepta todo el mundo, digamos. El boom hispanoamericano es femenino. Digo hispanoamericano porque incluyendo también autores españolas, para qué decir la tradición norteamericana de escritoras que son absolutamente, digamos, absolutamente son interesantísimas. Digamos. Me acordaba de los ensayos de la Lauren Moore sobre cómo ser una escritora, ¿no? Y que es buenísimo, buenísimo. Sí, la Joan Didion también es una autora que recomiendo mucho leer, El año del pensamiento mágico, si quieren llorar, que sé que son tiempos difíciles, pero si quieren llorar, hay una pulsión ahí, una necesidad, lean El año del pensamiento mágico. Y lo que decías, Marco Antonio, es muy importante, el tema de qué hubiera pasado con Nora. Yo me preguntaba lo mismo, ¿qué hubiera pasado si María Luisa Bombal, El árbol, hubiera sido una novela? Sí. Digo, me hubiera encantado saber cómo eran esas hijas, cómo era Brígida, qué pasó en su vida en el momento que ella se va. Eh, Creo que ahí hay un mundo para trabajar. Y lo último que quería decir tenía que ver con que los escritores y las escritoras tenemos que ser obsesivos con nuestro propio material. Así como hablábamos que la Marguerite Duras reescribió su libro tantos años después, El amante, Flaubert, que lo mencionamos, hizo lo mismo con la educación sentimental. Entonces ahí hay un dato para mirar. Qué libro la educación sentimental, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, fíjate tú, o sea, seguiríamos hablando. Eternamente. O sea, la literatura crea adicción, eso es inevitable, o sea, uno empieza a leer o empieza a escribir y ya se convierte en un adicto, una adicta, y tú lo eres. Así Sí, que sí. te agradece de todos los talleres, hay gente ya interesada, digamos, en contactarse contigo. La próxima semana tendremos a Diamela El Tit para cerrar este ciclo y después vamos a empezar un ciclo probablemente con dramaturgos, así que ya veremos cómo tomaremos esta conexión que haces tú, ¿no? Que el taller de dramaturgia sirve mucho para aprender a construir una trama, a construir personajes, a construir diálogo, a construir el desenlace. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias. No, gracias a ti, como siempre un placer estar contigo. Gracias a ustedes, a todas y todos que los estoy viendo ahí. Así que les mando un abrazo grande y bueno, son bienvenidos a cualquiera de mis talleres en caso de que quieran hacerlo. Un abrazo grande.